Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Isla y esta es mi nueva novela, Los Juegos Florales. Es un placer estar aquí con Marisa y os invito a escucharnos y si os gusta, a leerla. Preguntarte, Santiago, es que me ha hecho mucha gracia, me ha llamado mucho la atención que en la solapa pone que ser músico y escritor no es un trabajo de verdad. Bueno, está en cursiva, es irónico. Sí que es un trabajo de verdad, lo que pasa es que es un trabajo... es muy difícil vivir de ello realmente, ¿no? Entonces, de alguna forma, ironizo, también un poco por el contenido del libro incluso, ¿no? Pero ironizo con lo que es tener un trabajo de verdad y en mi caso yo también tengo un trabajo más de oficina, vamos a decirlo así, ¿no? Que es al que dedico la mayor parte de mi tiempo. Ajá, vale. Es la segunda novela, Los Juegos Florales. Nos cuentan la historia de Ignacio Benavide, de un chico pues que de 27 años, que quiere ser escritor, y sufre un amor que, en fin, que está frustrado el pobre en temas amorosos, y tiene un sueño que ya veremos si se hace realidad o no. El que lo lea pues lo verá. Cuéntame el germen de la trama, es decir, ¿por qué esta historia o cómo surge en tu cabeza? Bueno, yo quería en este libro hablar de la frustración y en este caso de un tema un poco generacional, o yo lo veo así, que es la intolerancia a la frustración. Entonces, que creo que es algo que pasa en otras generaciones, obviamente, pero creo que en la mía se pone especialmente de manifiesto, ¿no? Entonces, Ignacio Benavides, que es el protagonista, tenía estas características, ¿no? Y por otro lado lo enfrento, lo junto con con otro personaje que es Julio Gasset, que es lo contrario, es un mítico tío que enreda, que promete el oro y el moro, que todo, vamos, te voy a llevar a las cimas, esto vamos a hacer tal. Entonces ahí viene ese choque entre esas dos personalidades, es un poco la tensión o el germen del libro. Ajá. Hay un tercer personaje del que vamos a hablar después más tarde, lo vamos a dejar ahí. Ignacio quiere ser escritor. ¿Hay algo en común entre Ignacio Benavide y Santiago Isla? Yo creo que no. No, o sea, yo no... De hecho, muchas veces cuando escribía yo pensaba todo el rato, es que estoy en completo desacuerdo con lo que está haciendo este chico. Pero bueno, por otro lado, el personaje era así y había que llevarlo por ese camino. No, o sea, nos parecemos en que tenemos aspiraciones literarias, pero a partir de ahí te diría que me parezco bastante poco a Ignacio Benavides. Me parezco un poco más a otro personaje que sale en el libro, Sí. que se llama Santiago Isla. Con ese tengo más cosas en común. Ahora hablaremos de ese Santiago Isla literario, pero de todas maneras hay reflexiones, a mí me ha gustado señalar algunas porque son bastante interesantes sobre la literatura y sobre la creación artística. Ponerte un par de ejemplos. Dice: la escritura es realmente un proceso de reescritura y sin el sudor y los codos se quedan pedos líricos, fantasía, edificio endeble que se hunde solo con mirarlo. Esto quiere decir que para escribir uno tiene que sufrir, hay que esforzarse, lágrimas, sudor, es decir, si no, parece como si no fuera válido. No, sufrir no. Y yo, de hecho, personalmente, yo no sufro escribiendo, al revés, lo disfruto mucho. Me gusta mucho escribir. Lo que tienes que hacer es esforzarte mucho y dedicarle muchísimo tiempo y eso lo de los codos. Lo que quiero decir con esto es que al final, o sea, uno puede tener más o menos talento, puede ser más o menos creativo, pero sin el esfuerzo, sin tomarse el tiempo de aprender a usar las herramientas, sin conseguir nuevas herramientas para narrar en este caso, no vas a ningún lado. O sea, solo a base de talento no hay nada. Vale, pero esas herramientas que tú mencionas, por ejemplo, son pues no sé, recursos que uno va aprendiendo en los talleres, quizás, en los talleres literarios. No, ¿o no? no tiene por qué. A escribir se aprende escribiendo. Leyendo también, pero escribiendo. Y... perdón. Y eso lo tienes que hacer si a base de codos, de horas. Es que no hay no hay un atajo. Ajá. Es simplemente echar tiempo. Y si echas mucho tiempo a algo a tu vida, pues acabarás llegando probablemente a tu máxima cota como escritor, que depende del talento que tengas, será más o menos baja, ¿no? O más o menos alta. Ya. Pero sin eso no hay nada. No hay nada. Otra cita que me ha gustado: todos los creadores, y además esta me parece especialmente interesante, todos los creadores, sea cual sea su campo, sienten una nostalgia tremenda de su primera obra. Y le pregunta a un personaje a otro: ¿sabes por qué? Porque sienten, en fin, esta cita las conocerás tú. Con estas citas quieres decir que me gustaría preguntarte si tú escribes para ti, porque de esa manera se evita un poco esa presión que se tiene cuando se sabe que otras personas te van a leer, o tú piensas en el lector cuando escribes. No, yo no pienso en el lector. O sea, yo escribo para mí en el sentido de que el primer crítico, y al final el que más peso tiene en mi propia obra, porque soy yo el que la escribe, soy yo mismo. Entonces el que se está juzgando soy yo mismo también, todos los días. Cuando me siento a escribir, lo primero que hago es leer lo que he escrito el día anterior.
y ahí el primer crítico soy yo, el primer juez, el que decide esto es una mierda, o esto está bien, no voy a tocarlo, esto lo tengo que cambiar, este personaje no tendría que ser así, etcétera. Bueno, entonces, no, yo nunca pienso en el lector, no por vanidad o por ego, sino porque me parece un poco un estorbo. O sea, eso a lo mejor al principio tiene sentido, es decir, yo si ahora lo próximo que hago es una novela policíaca, por ejemplo, sé que le va a interesar a un determinado tipo de lector y a otro no, a otro le va a dar igual. Pero una vez la estoy escribiendo, no tengo que pensar, es que este libro lo va a leer gente de entre 20 y 30 años, entonces si pongo unas referencias más antiguas no las van a pillar, entonces yo creo que es un error y yo por lo menos no lo hago. Ajá. Bueno, ese Ignacio Benavide, que es el protagonista de esta novela, que tiene ansias de ser escritor, de escribir una buena novela, de hacerse hueco, conoce a Julio Gasset, que es el que he mencionado, que es como una especie de mecenas, sí. Y Julio lo introduce en un mundo en el que él parece que nunca encuentra su lugar. A mí, desde el punto de vista del lector, da un poco de penilla el personaje porque tú lo ves muy desubicado. Es un personaje un pelín patético, no estoy de acuerdo. O sea, por un lado te da pena, a mí lo que me pasa viendo con perspectiva te da pena, y por otro lado a veces, a mí por lo menos o te da un poco de rabia algunas decisiones que toma, como decir, ¿cómo no te das cuenta de esto que estás haciendo, alma de cántaro, hombre? Entonces, sí, es un mundo, también se representa un poco ese choque entre dos mundos, ¿no? Un mundo como muy frívolo, que todo el mundo tiene la vida solucionada, que están como jugando a ser artistas y a ser tal, y otro mundo, que es el de Ignacio Benavides, que es un mundo más, vamos a decir, de clase media, un mundo más estándar, en el que te toman las cosas muy a pecho porque si te caes no tienes una red de abajo, ¿no? Ajá. A veces demasiado a pecho, que es lo que le pasa a él. Entonces, sí, no termina de encajar en ese otro mundo porque no entiende las reglas del otro mundo, ajá, básicamente. Hay un componente metaliterario en la novela. Antes hemos mencionado a un tercer personaje que se llama precisamente como tú, Santiago Isla. Te haces un guiño a ti mismo que a mí me ha parecido muy divertido. No sé si eso lo tenías tú pensado, premeditado o surgió. O sea, no soy el primero que lo hace, hay más gente que lo ha hecho. Y me hacía gracia, todo en cuenta que al final tú cuando escribes te pasas muchas horas solo. Básicamente yo disfruto de escribir, pero sí, joder, me divertiría más yendo a tomarme copas con mis amigos, ¿sabes? O haciendo otro plan. Y no sé, pues es como hacerte una broma a ti mismo, o sea, reírte de tu propio chiste. Pues un poco para darte ese gusto, ¿no? de esa tontería, pues por eso lo hice, básicamente, por reírme. ¿Y cómo se hace para retratarse a uno mismo? Porque en algunos momentos, claro, nosotros vemos a Santiago Isla desde la óptica de Ignacio. Claro. Y no siempre sale bien parado. Claro, pero esa es la gracia. La gracia era, como estamos efectivamente casi siempre en la novela, tú miras a través de los ojos del protagonista de Ignacio, pues aparecer yo, pero aparecer yo y que al otro pues le parezca un capullo, que no le caiga bien, que le parezca un tío como muy divino y muy pensando en su obra y muy tal, y como un poco así, o sea, me hacía gracia, me parece una forma de reírme de mí mismo también curiosa. Ajá. Y por eso lo hice. Está bien. Antes has mencionado algo sobre la frustración. Claro, el propio Isla define la novela que está escribiendo, porque él también está escribiendo una novela, diciendo que ha pensado en escribir una novela más compleja sobre las promesas, las decepciones y la frustración. ¿Esos son los temas de la novela? ¿Esas son las líneas que marcan a tu generación? No me atrevo a hacer un juicio tan amplio de decepción. Bueno, hay cosas que sí, cosas que no. Depende mucho de la personalidad. Tiene que ver un poco con lo que hemos hablado antes, ¿no? De la tolerancia y la frustración. No creo que mi generación, en cómputo global, sea una generación frustrada o una generación decepcionada. Sí que se tiene que enfrentar a cosas a lo mejor que no han vivido sus padres, pero eso le pasa a todas las generaciones. O sea, que no es una experiencia exclusiva de mi generación. Y luego, que lo diga el personaje Santiago Isla, también es metaliteratura, como dices tú, es un guiño, porque estoy contando la novela que el lector está leyendo en ese momento, que es la que Santiago Isla de verdad en su día estaba escribiendo. O sea, es como el juego del libro dentro del libro, pero insisto, eso también tiene un punto, aparte como de, no sé, como de hacer una broma o como crear una complicidad con el lector, también tiene un punto de divertirme yo mientras lo escribía, o sea, de hacerme chistes a mí mismo de los que me río yo solo en mi habitación, ¿sabes? Pues tiene ese punto un poco también. La acción transcurre principalmente en Madrid, pero no es una ciudad que ocupe mucho protagonismo, que es decir, los personajes se van moviendo, pero Madrid está ahí, pero tampoco tiene un gran trasfondo. Eso es, y es aposta además, porque en mi primera novela sí que tenía mucho peso Madrid, o sea, y se hablaba mucho de las calles de Madrid, de los ambientes de Madrid, y esta he querido huir, o sea, la he ubicado en Madrid, pues
también porque es lo que más cerca me pilla, por así decirlo, y me es más fácil jugar con los elementos. Pero Madrid en sí es una cosa secundaria, en el sentido de que o sea, podría haber sido en Sevilla mismo la novela, cambio el barrio pijo de Madrid por el barrio pijo de Sevilla, este restaurante por el otro y este bloque de edificios por el otro, y es lo mismo. No te cambia realmente nada, digamos, elemental de la historia, no te cambia nada. O sea, ha sido aposta, lo que quiero decir. Y aparte hay una sobreinformación mediática de Madrid ya, que yo mismo viendo Madrid estoy como cansado un poco de pues eso, con las secciones que hubo, por ejemplo, Madrid, Madrid, todo el día Madrid, 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 Madrid. Como que ya me apetecía separarle un poco de eso, no del todo, pero hacerlo como más neutro, vamos a decirlo así. De todas maneras, los personajes también se mueven por otros escenarios, hay otras localizaciones que algunas marcarán mucho al personaje porque va el pobre de frustración amorosa en frustración amorosa. Claro, si tú lo dices por lo de San Celso, en Galicia. Sí, mira, este libro sucede en verano y entonces dura como 2 o 3 meses, sale de junio a septiembre. Y yo quería contar cómo eran los personajes a través de varios elementos externos, pero uno de ellos es a dónde van a veranear, a dónde pasan sus vacaciones, ¿no? Que me parece muy ilustrativo de que te cuenta mucho una persona, ¿no? En la vida real, qué tipo de plan hace, a qué lugares va, con quién va acompañado. Entonces, por eso hay tanto movimiento en la novela de gente, de esos personajes que se van yendo a su lugar de vacaciones, básicamente, y para mí hablan mucho de ellos, eso. Ajá. También hace una referencia muy de pasada al coronavirus. En toda la novela que estoy leyendo en estos últimos meses es inevitable que aparezca. Lo que pasa es que sí que es cierto que la mayoría de los autores pasáis como muy de pasada, ¿no? No queréis mucho centraros o ubicar la trama en ese periodo concreto de Es que si te he hablado de que con Madrid en el último año y medio ha habido mucha como sobreexposición, el coronavirus es que ha sido el 100% de la atención mediática durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que también obedece a un criterio, vamos a decir así, lógico de... Yo esta novela la escribí, por ejemplo, entre julio y diciembre, me parece, de 2020. Es que yo encendía la tele, todo era coronavirus, escuchaba la radio, todo era coronavirus, leía el periódico, todo era coronavirus. Entonces, cuando llega mi momento como de aislarme un poco del mundo para ponerme a escribir y tal, es que lo último que me apetece ponerme a hablar del coronavirus, o de cómo es la situación. Esto está como en un mundo post-coronavirus que hoy en día parece que siempre está ahí al lado porque nunca terminamos de agarrarlo, ¿no? Pues un poco sí, como que se acaba de pasar y se ha vuelto a la vida normal y las discotecas están llenas de gente y la gente se mueve con libertad, no hay mascarillas y tal, pero bueno. Ya, en cualquier caso siempre es inevitable un poquito mencionarlo porque... Claro, porque ha marcado mucho. Santiago, tengo que preguntarte por el desenlace de la novela, porque, a ver, sin hacer spoiler, cuéntame un poco ese final, porque yo siento que hay algunas ramificaciones que las dejas en manos del lector. Sí, total, es un final abierto, pero esa aposta, como dices tú, sin hacer spoiler, el destino de Ignacio Benavides, para mí lo que pone de manifiesto es que su mayor enemigo es él mismo, o sea, su mayor enemigo es su cabeza. Y entonces toda la novela gira en torno... Es verdad que hay elementos externos, ¿no? Esta relación con Julio Gasset, que le promete un montón de cosas, se enamora de Claudia Lanza, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero para él... O sea, él se pone en la zancadilla a sí mismo todo el rato. Entonces, ese final un poco absurdo, de alguna forma, para mí refleja eso, se cierra el círculo. Es una novela en la que ha terminado la novela y realmente no ha pasado nada. Pero no es que no haya pasado nada de que no ha habido ningún tipo de acción, no ha habido una trama, no ha sucedido nada, sino que este hombre empezó en un punto y ha acabado exactamente en el mismo punto. Ha dado el rodeo entero para acabar exactamente igual. Eso es para mí como el resumen de esto que dices tú, pero también hay dos personajes que se quedan abiertos, como es Julio Gasset, no sabemos qué pasa al final, no sabemos qué pasa con Claudia Lanza. Y lo que quería poner de manifiesto con eso, luego el lector, la lectora que escuche esto y si lee el libro, pues ya me dirá si lo he conseguido o no. Pero es que su vida también sigue igual, más o menos, porque en el fondo están jugando a vivir, están jugando a ser artistas, están jugando a ser actriz, a ser productor. Como tienen muchas redes debajo, se han caído, a las redes ha cogido y han seguido con su vida. O sea, como que no les ha marcado tanto. Lo que para Ignacio Benavides ha sido una novela, algo tremendo, a ellos no les ha marcado nada. Ajá. He dejado atrás una pregunta que me parecía importante porque tenemos que aclarar que Ignacio Benavides es el protagonista, pero la narración
se va desviando a Sí. diferentes personajes, entre ellos a Julio, a Cristina, en fin, que es un narrador dinámico. Sí, se centra sobre todo en Ignacio, pero sí que se va moviendo, porque me apetecía también... O sea, los otros dos protagonistas, que son Julio Bassetti y Claudia Lanza, son un poco misteriosos, en el sentido de que en Ignacio te metes mucho en su cabeza y sabes muy bien todas las rayadas mentales que tiene, todo el proceso que tiene por dentro, y sin embargo con los otros dos nunca sabes del todo, sobre todo con Claudia Lanza, con Julio Bassetti un poco más, nunca sabes del todo por dónde están tirando. Entonces a mí me apetecía meterme un poco en su piel, por eso hay varios capítulos en los que hay uno de ellos en vez de Ignacio que vemos tras de sus ojos, pero sin contarlo del todo, sin hacerlo completamente explícito, porque nunca sabemos, y probablemente ellos tampoco lo sepan, cuáles son sus intenciones de verdad, Ajá. qué pretenden con cada cosa que hacen, porque insisto una vez más, están jugando un poco a todo. Ajá, ajá. Hoy has estado en la Feria del Libro de Madrid, por Sí. fin, una Feria del Libro. Sí, sí, sí. ¿Qué tal la experiencia? Creo que ha sido apoteósica. Súper, ¿O qué? sí, era mi primera feria del libro, y porque con el anterior libro salió justo en marzo de 2020, entonces no lo pude hacer. Muy emocionante, muy bien, o sea, me ha encantado. Es verdad que había un control de aforo, entonces a lo mejor para la gente, los asistentes, era un poco... Había que hacer mucha cola para entrar y eso como que a lo mejor ha disuadido a algunos, pero súper bien. Me firmó un montón, nada, me da un baño de masas, nada, encantado, me lo pasé genial, Ajá. súper bien. De hecho, ahí ha empezado mi catálogo, en la Feria del Libro de Madrid. Vale, pues Santiago, lo dejamos aquí. Muchas gracias por venir y por atender los medios y nada, que vaya muy bien la novela. Muchísimas gracias a ti.